cordial saludo a todas las personas que nos acompañan semana a semana en el programa Rayos de Esperanza en Presencia Radio. El tema que hoy trataremos, iluminar la realidad con los criterios del Hijo de Dios. Iluminar la realidad, el segundo paso de este método teológico pastoral, ver, juzgar, actuar. El juzgar con la palabra de Dios, con los criterios de la palabra de Dios, es decir, con los criterios del Hijo de Dios. Iniciamos nuestro programa con una canción. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, esta canción es Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Bien, iniciamos entonces nuestro programa con esta canción que normalmente la escuchamos al inicio de la proclamación del Evangelio en las Eucaristías, en las celebraciones. Bien, como hemos anunciado, el tema para hoy es el segundo paso de este método teológico pastoral, ver, juzgar, actuar. El segundo paso, juzgar. Juzgar la realidad. ¿De qué manera vamos a juzgar? Hoy quizá más la palabrita que mejor nos queda es iluminar. Iluminar la realidad con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios en sus sagradas escrituras? El primer paso, la realidad, hemos hecho alusión al Padre Dios, a las personas de la Santísima Trinidad. Entonces, en el primer paso, ver la realidad con los ojos misericordiosos o con los criterios del Padre Dios. En este segundo paso tenemos, en cambio, la referencia al Hijo, juzgar con los criterios del Hijo. El juzgar viene después de ver la realidad para cotejarla con un ideal. Ese ideal, el Evangelio, a través del discernimiento, que nosotros llamamos discernimiento teológico pastoral. Desde la fe, nuestra realidad debe ser juzgada con los criterios del Evangelio. En la revelación se nos presenta cómo debemos ser, el anuncio, y se nos llama a la conversión, la denuncia de aquello que no está de acuerdo a los planes de Dios, la denuncia del pecado, la llamada a la conversión. Es el momento de la escucha de la palabra de Dios vivida en comunión eclesial y de la enseñanza de la iglesia. El juicio tiene una connotación ética, pues discierne aquello que se opone al Evangelio e invita a la conversión. Los desafíos, en realidad nos presenta grandes desafíos. Siendo un momento privilegiado de confrontación con la palabra de Dios, exige un ambiente de oración, un diálogo profundo con Cristo, la vivencia de los sacramentos y la caridad fraterna. Estos son los valores que se requieren para poder vivir este segundo momento, como es el discernimiento. Tenemos un hecho de vida. Este hecho de vida nos interpela. Ahora buscamos qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice las Sagradas Escrituras al respecto. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué en esta circunstancia, en el aquí y ahora, en el hoy concreto de nuestra vida,
Bien es cierto que la palabra de Dios, los escritos, las escrituras fueron, fueron hechas por hombres que vivieron hace muchísimos años, muchísimos siglos en otras culturas, de allí que se requiere una lectura atenta, buscando el espíritu que nos dice el Señor, que desde la fe, a qué nos llama a vivir los valores del Evangelio. Sobre todo allí tenemos el valor principal, el valor, el mandamiento del amor, este amor benevolente de hacer el bien, como ya lo dice el refrán popular, hacer el bien sin mirar a quién. No es tanto el amor, digamos, eros del griego, ¿no? Eros es lo que me agrada, lo que me produce placer, gusto, entusiasmo, no, más bien un amor oblativo, un amor de donación, un amor de dar. ¿Sí? El mandamiento de Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros. Todos son hijos de Dios. En eso reconocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Pues bien, entonces amar al prójimo es buscar el bien, obrar el bien. Y no siempre ese bien es fácil discernirlo en el concreto de las situaciones que vivimos. El segundo paso, iluminar. Iluminar con los criterios del Hijo. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo, nos dirá San Jerónimo. Desconocer las Escrituras, desconocer a Jesucristo. De allí que estamos llamados a conocer, a tener un conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y por allí nos podemos guiar por algunos índices, algunas sugerencias. Al final de la Biblia hay los temas en algunas ediciones por temas. Entonces, ¿qué nos dice sobre el amor? ¿Qué nos dice sobre el perdón? ¿Qué nos dice del amar al prójimo? ¿Qué nos dice amar al enemigo? ¿Qué nos dice amar a Dios? ¿Qué nos dice del hambriento? ¿Qué nos dice del sediento? Y así, de acuerdo a nuestra realidad, podemos ir buscando. Cuando estás triste, ¿qué leer? Cuando estás contento, ¿qué leer? Para dar gracias a Dios, ¿qué leer? Cuando quiero alabar y bendecir, adorar, ¿qué leer? Entonces, allí tenemos como unas referencias, unos listados que podemos acudir a ellos para poder nosotros eh, tener una pauta en los momentos que necesitamos iluminar nuestra realidad. Hoy, pues, en este compartir, en esta reflexión, vamos más que todo a hablar acerca de la palabra misma, de que Jesucristo es esa revelación de Dios, de que Jesucristo nos trae el mensaje de Dios, que Él es el Hijo de Dios, es la palabra de Dios encarnada. Y así, pues, compartimos un primer texto, Hebreos 1:1. Hebreos, la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda de que Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado. De muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Y enseguida hace toda una reflexión acerca de quién es el Hijo. Bonita, interesante. Él es el reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es y mantiene el universo con su palabra poderosa. Él es el que purificó al mundo de sus pecados y tomó asiento en el cielo a la derecha del trono de Dios. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparable mayor es el nombre que ha heredado el Hijo. Entonces nos invita a tener esta confianza en que Jesús es la plenitud de la revelación, la plenitud de la comunicación de Dios, la manera en que Dios ha hablado a los. Él es el profeta por excelencia. También la primera carta del Evangelio, también el Evangelio de San Juan, el primer capítulo, allí tenemos en el prólogo, también se habla de este logos, de este que ya en el principio, logos, el pensamiento, la palabra, la comunicación, estaba con Dios y eso se ha encarnado. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios.
Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio a la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Así que estos textos nos invitan a tener confianza, a reafirmar nuestra fe de que los textos sagrados, las sagradas escrituras, nos traen un mensaje actual al hombre de hoy. De allí que ya el Salmo 118, lámpara es tu palabra, luz para mis pasos, que guía luz, que guía mi sendero. Así que acudir con este criterio de fe. ¿Qué me pide Dios? ¿De qué me interpela Dios en este momento concreto, en esta circunstancia que estoy viviendo, en este hecho de vida? ¿De qué manera me ilumina para poder conducirnos? Nos acercamos a la Sagrada Escritura no solo con el ánimo de conocer, de saber, sino con una actitud de fe práctica, que es iluminar la vida, iluminar los hechos de vida. Para esto puede ayudarnos también que el mismo Jesús en la sinagoga de Nazaret, allí pues se presenta, lee, pasa a leer las escrituras, desenrolla allí pues los manuscritos y lee, proclama y al final sorprende a su auditorio diciendo: estas palabras que acaban de escuchar hoy se cumplen, el hoy de Dios, el kairos, el hoy de Dios, el eterno presente. Dios nos habla hoy, habló en el pasado, pero hoy nos sigue hablando a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, a través de las Escrituras. Pues bien, veamos entonces Lucas, el capítulo 4, versículo 16 al 19. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar un año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Imaginémonos, hagamos funcionar nuestra imaginación. Si estuviéramos nosotros allí presentes y escuchamos estas palabras, ¿cómo reaccionaríamos? Hoy se cumple, hoy se cumple. ¿Cuál sería nuestra reacción? Pues la palabra de Dios tiene ese valor intrínseco de que impacta a las personas, y así a lo largo de los siglos ha ido impactando en los santos, hombres y mujeres que han sabido acoger en algún momento dado el mensaje, ha tocado su corazón y ha dado fruto. Y ese fruto es la conversión, el cambio de rumbo, de vida. Tenemos el caso de Ignacio de Loyola, que era militar y fue herido en batalla y estaba recuperándose.
De allí, pues, convaleciente, le gustaba la lectura de los libros de caballería, le gustaba leerlos. Y pues, pidió que le pasen los libros, pero allí en el hospital no había. ¿Y qué había? Un Nuevo Testamento. Y se lo pasaron. Pidió eso. Entonces, en momentos, él recordaba lo que él había leído, sus historias, sus aventuras, entonces, los libros de caballería. Y en otros momentos, pues, leía el Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas. Y en un cierto punto se dio cuenta de que las dos actividades le producían alegría, gozo, pero marcaban una diferencia. Cayó en cuenta que el recordar los libros de caballería le producían gusto, pero una vez que terminaban esos pensamientos, volvía a estar inquieto, intranquilo, sin paz. Se terminaba esa alegría. En cambio, cuando leía el Nuevo Testamento, los Evangelios, sentía gozo también y ese gozo permanecía en el tiempo, no se agotaba cuando dejaba de leerlos o dejaba de pensar en ellos. Lo mismo, leía la vida de los santos, San Antonio, que fue capaz de dejar, Francisco de Asís, pero ellos hicieron y yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aquí un pasaje de las Escrituras lo tocó. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Y eso produjo en él la conversión. Convirtió y empezó una nueva vida. Luego es el fundador de los jesuitas. Los jesuitas tenemos el actual Papa Francisco. Y han llevado el Evangelio por todo el mundo, en todas partes del mundo. Han vivido muchas vicisitudes, muchas aventuras. Como él era militar, entonces al grupo lo llamó la compañía. Utiliza términos militares, la compañía de Jesús. No falta también las bromas. Aquí pienso podemos también contar algunas bromitas que a algunos les gusta también bromear y todo. Pues, decía, Judas ciertamente era de la compañía de Jesús. Una broma. Bien. Volvamos a lo que nos interesa a nosotros, que la palabra tiene un efecto que toca nuestra vida y ese es el objetivo, de que se encarne y redima. Encarne en la realidad, en la vida cotidiana, en la vida concreta de las personas y cause frutos de salvación, cambios para el bien, la conversión. Y así pues también impactó a Francisco de Asís. Tuvo esta experiencia que los biógrafos dicen que movido el espíritu entró allí a una iglesia en ruinas de tipo bizantino. Interesante. Allí pues el Cristo allí lo contempló, pero la iglesia está en ruinas y escuchó esta voz que decía, Francisco, reconstruye mi casa, reconstruye mi iglesia. Él pensó que era reconstruir esa casa en ruinas. De hecho se dedicó y caminó buscando, que nos decía quien nos guiaba, que allí no había piedras y tuvo que bajar al valle y pedir a los campesinos que entonces tocaba caminar y pedir. Me regala una piedra y seguía caminando, me regala una piedra para construir la capillita que estaba en ruinas. Y esa experiencia les llevó pues a hacer que su comunidad, su fraternidad sea itinerante, siempre en camino, y mendicante, pedir, vivir de lo que los demás le donan. Mendicante e itinerante, una experiencia de vida. Francisco, que su vida ha impactado en muchísimas vidas y de hecho reformó y reconstruyó no solo esa casita, esa, esa capillita, esa iglesia pequeña de piedra, sino que reconstruyó la iglesia universal, la iglesia que somos las personas, porque hasta hoy impacta Francisco de Asís y su objetivo, su anhelo, imitar a Jesús, imitar a Jesús, imitar a Jesús. Digamos, la palabra que incide,
que toca los corazones de las personas, eso es lo que a nosotros pues hoy nos interesa. Entonces, tener esta apertura, esta acogida, acercarnos a las Sagradas Escrituras en este método, decíamos, ver la realidad, analizar la realidad y luego iluminarla con los criterios de la palabra de Dios. Entonces tenemos tantos hechos de vida, hay lugares, situaciones, ambientes en los cuales hay pobreza, reina la pobreza. Creo que ya les he contado en otras narraciones, hay una experiencia de vida que me ha marcado mucho, que entre la década del 2000 al 2010, del 2002 al 2009, tuve la oportunidad de compartir en Medellín, en la Comuna 8, la Comuna Centro Oriental, allí que limita con el corregimiento de Santa Elena, en los barrios marginales, pobres y con situaciones de violencia armada, de pobreza. Y muchos niños, en Navidad se reunían alrededor de 2000 niños menores de 12 años. Y en este ambiente de pobreza, allí pues las palabras de Jesús: denles ustedes de comer, los comedores, den ustedes de comer. Y no solamente el pan material, sino también no sabía, estaba ignorante, me enseñaste. Entonces, las obras también de enseñar al que no sabe, las obras de misericordia. Allí pues poder ser gestor para que hayan los comedores, un almuerzo diario a los niños, y luego también gestionar para que tengan acceso a la educación, que al vivir en confinamiento con fronteras invisibles causadas por la violencia armada, que no podían desplazarse de un lugar a otro, corrían peligro, una lucha armada entre barrios, gestionar para que haya una escuela, para que haya un colegio, para que puedan tener acceso a la educación. Y también la providencia de Dios, una biblioteca. Entonces, así como se da dar de comer, dar de leer, dar de leer. Entonces, los mismos chicos lo pusieron al proyecto, al programa, para ir llevando las cajas viajeras, llevaban las lonas con libros, con cuentos, con aventuras, ir llevando a los barrios, leer a los niños allí, en la calle, en el patio, en la cancha, hacer la hora del cuento, dar de leer, así como hay dar de comer, dar de beber, dar de leer. Una bonita experiencia. Entonces, es la palabra que ilumina, la palabra que nos interpela, que nos cuestiona. Denles ustedes de comer, denles ustedes de leer, denles ustedes del conocimiento que no lo tienen, que allí había muchos niños sin escuela, incluso adultos analfabetos. Realmente, personalmente, una experiencia que marcó mi vida y que me hizo derramar lágrimas. Cuando ya hubo una escuela para adultos, por decir lo primero que se pudo tener, una escuela para adultos los fines de semana, sábado y domingo, 200 jóvenes adultos a terminar la primaria, terminar el bachillerato. Y cuando empezaron las clases, allí pues a mí me impactó tremendamente que se me fueron las lágrimas, tengo que reconocerlo. Y admirar también el valor, el coraje para aprender, que en nuestros ambientes a lo mejor muchos no quieren ir a la escuela, se lamentan, aburrido y todo. Ya cada mañana los niños golpeaban la puerta de decir, ¿cuándo empieza la escuela? ¿Cuándo vamos a estudiar? ¿Cuándo vamos a aprender? Aprender. Entonces, ahora, la palabra de Dios que nos pide, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, eso, dar de leer también. Bien, vamos a continuar entonces con una canción. Vamos a compartir la segunda canción, que es Tu palabra me da vida. Tu palabra
guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, continuamos con nuestro tema. Como decíamos, el segundo paso, el método ver, juzgar, actuar. Juzgar, iluminar la realidad con los criterios del Hijo. Iluminar la realidad con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Les comentaba en ambiente de situación, de dificultad, entonces allí, de violencia armada, de hambre, de desempleo, de abandono, de niños en la calle, de falta de acceso a la educación. Entonces, ¿qué palabra nos acompañaba allí? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una frasecita que muchas personas de los distintos grupos, asociaciones, lo vivían con mucha esperanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego la otra palabra que acompaña pues en la vida de fe es Romanos capítulo 12. Vence el mal a fuerza de hacer el bien. Vence el mal. Hay tantas situaciones de mal, tantas situaciones adversas. Ir con estos niños a buscar cupo en los barrios más cercanos, y allí a golpear las puertas a pedir que reciban. Habíamos organizado un proyecto de plan padrino para que personas, sea de la ciudad, de otros barrios más pudientes, o sea, también de otro país, dieran su aporte para poder pagar el transporte, para poder los útiles escolares, los uniformes, para que estos niños pudieran acceder a la escuela, ya que en el barrio existía una escuela muy pequeña y que no daba cabida para tantos niños. Y encontrarme con la triste realidad de que al saber que eran de un barrio de mala fama, un barrio conflictivo, un barrio que lastimosamente gozaba de pésima fama, se cerraron las puertas. Qué tristeza. Allí entonces la palabra de Dios, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ciudad vivía momentos de emoción, de cambios. Allí uno de los alcaldes, Luis Pérez, al final ya de su periodo, consiguió iniciar un proceso de entrega de armas, de desarme, los grupos armados al margen de la ley. Y también fue puesto como modelo para que lo siga todo el país. Empezaba el periodo de gobierno de Álvaro Uribe y luego cambió el alcalde. Como hay un desfase entre el cambio de gobernantes de alcaldía y el cambio de gobierno central. Luego vino Sergio Fajardo y él le impulsó muchísimo a la educación. Y salían en las noticias, en los periódicos, en las editoriales, que la ciudad de Medellín se jactaba
de que no tenía niños sin escuela. Y en el barrio, en estos barrios de la Comuna 8, y pienso que en otros también, había muchos niños sin escuela, buscando escuela. De ahí vienen las dificultades. Hubo un documental que salió al aire que ponía en evidencia la situación de violencia. Pues tuve la oportunidad de participar en entrevistas de radio, prensa, televisión, de pasar de la noche a la mañana el anonimato a la fama. Y allí, ¿qué hacer? Si te pones a una guerra política que no tiene sentido, que contradecir a las autoridades, hacerle quedar mal, o buscar otros medios. Entonces, con la gente dialogamos, digamos, no nos conviene ponernos en confrontación. Nos conviene más bien conseguir los recursos, y así como una Navidad. Entonces dijeron, haga el proyecto, presente las evidencias. Entonces, una Navidad, es requisito para poder recibir el aguinaldo navideño fue el registro civil, o lo que llamamos la partida de nacimiento, a los niños en edad escolar, y certificado de estudios. Entonces, presentamos una carpeta de 350 niños sin escuela. Y allí nos creyeron y mandaron a los subsecretarios, secretario de Educación, las autoridades pertinentes a que hagan la visita en el lugar, y empezó un proceso que ni siquiera concluyó en esa alcaldía, sino muchos años después, muchos años más tarde, se construyó un grande colegio en este barrio. Entonces, la palabra de Dios nos ilumina. Entonces, Romanos 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 12. Nos dice muchas cosas, pero de esas muchas cosas una palabrita. A fuerza de hacer el bien, vence el mal. Entonces, leamos Romanos 12. Normas de vida cristiana. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. No se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En virtud del don que han recibido, me dirijo a cada uno de ustedes. No tengan pretensiones desmedidas, más bien sean moderados con su propia estima, cada uno según el grado de fe que Dios le ha asignado. Es como un cuerpo, tenemos muchos miembros, no todos con la misma función. Así, aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo y estamos unidos unos a otros como partes de un mismo cuerpo. Tenemos dones diversos según la gracia que Dios ha concedido a cada uno. Por ejemplo, si hemos recibido el don de la profecía, debemos ejercerlo según la medida de la fe. El que tenga el don del servicio, sirviendo, de enseñar, enseñando, el que exhorta, exhortando, el que reparte, hágalo con generosidad, el que preside con diligencia, el que alivie los sufrimientos, de buen humor. Amen con sinceridad, aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien. En el amor entre hermanos demuéstrense cariño, estimando a los otros como más dignos. Con celo incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración, solidarios con los consagrados en sus necesidades, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan armonía unos con otros, no busquen grandezas, pónganse a la altura de los más humildes. No se tengan por sabios, a nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. No hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos. Dejen que Dios sea el que castigue, porque está escrito: mía es la venganza, yo retribuiré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores de la cara. Y aquí viene la frasecita que a mí me impacta mucho. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Y todo un programa de vida. Entonces, también la palabra nos invita a actuar como cuerpo, como grupo. Y también se nos insiste en la tarea educativa que es necesario aprender a trabajar en grupo, a trabajar en equipo.
a aprovechar las diferencias, porque dos cabezas no piensan igual, dos personas no tienen la misma perspectiva, el mismo enganche, así que hay que aprovechar las diferencias, hacer la sinergia, trabajo en equipo. Y de hecho, eso es lo que nos ayudó en esta comunidad de fe, en esta comunidad de creyentes, de hombres y mujeres, de familias sufrientes, con tantas dificultades. Entonces allí formar equipo, escuela, iglesia, el barrio, las comunidades, allí pues llaman la Junta de Acción Comunal, llaman el barrio, la dirigencia de barrial, entidades, sean organizaciones de la iglesia o sean organizaciones laicales. La misma alcaldía tenía muchísimas instancias para los jóvenes, para los niños, el INDER para el deporte, escuelas populares del deporte. Entonces, muchas reuniones, muchos encuentros, muchos diálogos, incluso con los muchachos armados. Con ellos nos sentábamos para organizar los festejos, las navidades. Una ocasión llegaron y dijeron, firme aquí la carta. Una carta para una empresa que se llama Colanta, que produce pues, leche, lácteos, pero también jugos, muchos productos, los bolos, llamamos nosotros allí, los juguitos en bolsita, empaquetados. Ya, entonces en la carta se solicitaba para la Navidad 2,000 de esos. Y dije, ¿qué nos van a dar? Hombre de poca fe yo. Firmé. Iba acompañada de la firma de todos los demás actores, de los presidentes de los barrios, de los grupos, de las asociaciones. Y de pronto, como estaba a la cabeza de la lista, fui yo mismo quien recibió la telefonada para ir a retirar la donación. Cuando llegué, había ido un carrito pequeño, un jeep, era un jeep rojo pequeño. La persona que me atendió me dijo, ¿en qué va a llevar la donación? Me le indiqué, ahí no caben, entonces consiga otro, listo. Entonces a uno de los mismos camiones repartidores de Colanta le pidieron el favor y él me colaboró. Le dimos para la gasolina, algo le dimos, pero me colaboró. Y me dijo, pero para allá ese barrio, yo lo acompaño, yo voy con usted. Y accedió. Entonces, y subimos los 2,000 bolos, los 2,000 bolsitas de juguitos. Yo, el primer hombre de poca fe, que no, cuando firmé la carta no había creído que nos lo dieran. Y después los chicos, pues no sé dónde los empaquetaron, dónde los encargaron, pero para la Navidad ahí estaban presentes los 2,000 bolitos para repartir a los niños. Bien, entonces la palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos da a conocer los criterios, más que cosas puntuales, pienso yo, son criterios de acción. En este caso, para resolver, yo suelo decir que normalmente las necesidades son las necesidades son mucho más grandes que los recursos. Y en estos ambientes de pobreza, de miseria, de conflicto, de violencia, eh, pero también hay mucha gente buena, mucha gente buena. Entonces, aquí viene, la unión hace la fuerza. Entonces, trabajar en unidad y con humildad, de que uno no lo sabe todo. Le preguntaba a la gente, ¿cómo hacen a vivir? Porque muchos no trabajaban, eh, porque cuando presentaban su hoja de vida, dónde vive, en tal barrio, barrio estigmatizado, no le daban trabajo, porque indirectamente podría ser también, ¿no? Que uno va entendiendo luego con el tiempo, más adelante cuando ya tuvimos el plan padrino y todos estos niños logramos, una recomendación era que no se los lleven a la casa de los padrinos, porque algunos pedían que quiero tenerlo conmigo un fin de semana y todo, pero gente que tiene buena casa, buena vivienda, lo que sea, el niño puede volver, regresar y comentar. Y no falta que alguno de los parientes está involucrado en los grupos armados al margen de la ley.
luego van y le asaltan, le roban, entonces un lío. Pusieron todas esas preocupaciones en la cabeza, entonces negado, no va nadie. Quieren hacer un festejo en conjunto a un lugar neutral, y así lo hicimos, a cuidar las espaldas. Pero eso viene fruto del trabajo en conjunto, en equipo, para presentar los proyectos ante las entidades estatales de gobierno, proyectos a nivel nacional e internacional, requiere una persona que tenga el título de trabajo social, ¿listo? Una trabajadora social, que es necesario que las personas que preparan los alimentos tengan su capacitación, tengan su preparación en cuanto a manipuladoras de alimentos, listo, vaya a hacer la capacitación de manipuladoras de alimentos, y así, a cumplir los requisitos en el Programa Mundial de Alimentos, del PMA, ayudas, había un poco de todo lado. Entonces, había ocasión de conocer entidades locales e internacionales, pero cumpliendo una serie de requisitos. Entonces, el trabajo en equipo, que esa documentación tiene que ir firmada por un personal competente. Y lo mismo, también ya luego hay movimientos económicos, presentación de estados de cuenta y todo, tienen que ir firmados por el personal competente. Entonces, tiene que contratar allá en Colombia, llaman un revisor fiscal. Aparte el contador, las entidades deben tener un contador titulado y un revisor fiscal. Así son. Entonces, o sea, cumplir con toda una serie de requisitos. Pues bien, entonces el trabajo en equipo. Entonces, tener trabajadores sociales, personas capacitadas, de tener que el conductor para los viajes, que para trasladar los grupos de niños y todo. Entonces, hacer los documentos, las cartas, los oficios van firmados no solamente por una persona, sino por varias personas. Entonces, que el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, que la asociación de madres de los niños pequeños y todo, la asociación de padres, que la rectora de la escuela, y así. Entonces, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Uno de los proyectos se llamaba RBC, Rehabilitación en base a la comunidad. Entonces, el principal recurso es el recurso humano. Por lo tanto, valorar cada persona. Y decía, las mismas personas ayudan a encontrar una solución. Con los niños del comedor. Viene la encargada y me dice, mire que no alcanza, los alimentos que tenemos no alcanza, tenemos ¿cuánto? No alcanza para 30, pero tenemos 50 niños. Despida a los otros 20. ¿Cómo hacer? No, reunamos a los padres de familia. A ver, aquí he escuchado que vende el rebusque. Entonces vamos también nosotros al rebusque. ¿En qué consiste? En llevar una bolsita y en el mercado y lo que le donen. A ver, ¿quién quiere ir? Entonces allí, con la encargada del comedor, con dos de los padres de familia, mi persona, fuimos allí. Dio sorpresa que uno de los padres de familia había sido conocido por una de las personas que venden el pescado. Y cuando llegamos, lo reconoció y venga para acá, ¿qué hace por aquí? Venimos a buscar algo de alimento para los niños, para el sancocho de los niños. Pues enseguida, venga, tenga, a ver, vecinos, ahí colabore para el sancocho para los niños de este barrio que era, digo, tristemente conocido y famoso en la ciudad. Entonces, la providencia de Dios, allí nos donaron unos costalados de todo ahí. Llevamos un poco de papas, de verduras. Allá en Colombia utilizan mucho la panela, el hueso, nos daban el hueso en las carnicerías, entonces, al menos para darle sabor, tenía un poquito de carne. El trabajo en equipo, entonces eso de la humildad, porque personalmente no conocía ni los lugares, ni allí, poco a la vez, pero la misma gente, el principal recurso de la gente, muy trabajadores, muy colaboradores, no le tenían miedo al trabajo, a preparar los alimentos y todo. Y así progresivamente, la misma comunidad, la misma gente va dando resultados, y esto, iluminados con la palabra, Romanos 12. Bien, en estos últimos encuentros hemos estado compartiendo este método teológico pastoral, ver, juzgar, actuar. Hemos visto
el primer paso, el ver la sesión anterior, el ver la realidad con los ojos misericordiosos del Padre. Ahora estamos con este segundo paso, iluminar esa realidad a la luz de la palabra de Dios. Digo, la realidad tiene tantas dificultades, tantas aristas. Esta realidad que estamos viviendo, el actual Papa Francisco, en el mensaje del primer día del año, el 1 de enero, que es una jornada de oración por la paz en el mundo, y nos propone 3 acciones. Nos invita a trabajar para que haya paz. Primero, que haya diálogo, que haya comunicación al interno de las familias, el diálogo intergeneracional. Entonces, este diálogo intergeneracional, yo suelo presentar allí, sobre todo a las parejas, presentar iluminado por las bodas de Caná. En el Evangelio de San Juan encontramos las bodas de Caná. El capítulo 2, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 hasta el 12. 3 días después de celebrar una boda en Caná de Galilea, allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino. Y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice, llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice, ahora saquen un poco y llévenla encargado al banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos. Se detuvo allí varios días. Bien, de esta palabra de Dios podemos sacar, nos ilumina con las 3D. Yo suelo decir las 3D. ¿Cuáles son esas 3D? La primera, D con mayúscula, Dios. ¿Quién estaba invitado a la boda? Estaban invitados Jesús, estaba invitada María, la madre de Jesús. Entonces, invitar a Dios a nuestra vida. Entonces, la primera D, Dios. La segunda D, hay un diálogo, el diálogo. Hay un diálogo entre Jesús y María, hay un diálogo entre los sirvientes, hay un diálogo con el mayordomo, y hay un diálogo entre el mayordomo y el novio. El diálogo. Entonces, es necesario el diálogo, y es necesario el diálogo intergeneracional para que haya paz. Entonces, mire, allí la palabra de Dios nos ilumina. Hay una tercera iluminación que nos da esta palabra de las bodas de Caná, de los detalles. El grande detalle es la calidad del vino y la cantidad, calidad y cantidad, porque 6 tinajas de 100 litros da 600 litros, 300 invitados le toca 2 litros cada uno, y la calidad, el comentario del mayordomo al novio, todo el mundo pone primero el vino bueno cuando todos están sobrios, y cuando ya están bebidos pone el peor. Tú has hecho al revés, has dejado el mejor vino para el final. Detalles. Así que en este trabajo de hacer el bien es importante tener en cuenta los detalles, que haya la calidad, que haya la cantidad suficiente. Digo, esta experiencia de vida en estos barrios pobres marcó. Ya les gusta los frijoles. Entonces, para los niños, pues llegaban las donaciones del Programa Mundial de Alimentos, del PMA. ¿Y qué donaban? Donaban arvejas, lentejas. Y los niños las lentejas no las comían, no les gustaban las lentejas. ¿Qué hice? En una reunión con los del Programa Mundial de Alimentos, no solamente estaba del barrio nuestro, sino de otros barrios también, allí en la ciudad, al menos de 13 barrios, los así llamados más pobres. Y me permití hacer esta sugerencia. Digo, oigan,
pues, el valor nutritivo, nutricional de las lentejas y de los frijoles, me parece que es igual. Acojamos la idiosincrasia del lugar. Yo no soy de este lugar, pero aquí los niños les encantan los frijoles. Las lentejas no las comen. Hay una lucha para que las coman. ¿Por qué en lugar de darnos y donarnos lentejas, no nos donan frijoles? La respuesta fue positiva a nuestro pedido. Así que dieron frijoles. Se acabó y faltaban los frijoles porque les encantan los frijoles. Entonces, mire, el diálogo. Es necesario el diálogo para ir resolviendo los conflictos, los problemas, las dificultades. Asimismo, en esta línea, el Papa sugiere en este mensaje del 1 de enero de este año 2022, es la educación. Entonces, trabajar por la educación, la calidad educativa. Es necesario que busquemos una calidad educativa. Vivimos estos tiempos de pandemia que la educación es virtual. Tantos niños no aprenden, no han aprendido a leer o aprenden muy poco. Falta la presencialidad, pero también la presencialidad. Los niños se quejan de la escuela, que es aburrida, que falta el interés, no quieren aprender. Entonces, allí viene que algo tiene que mejorar la escuela y para esto el diálogo. Cuando dirigía una institución educativa, trataba de que haya diálogo entre los actores de la comunidad educativa, docentes, padres de familia, alumnos, buscar la calidad educativa. Entonces, hagamos un pacto educativo, le decía. Muy lastimosamente, las leyes en el Ecuador, en lugar de favorecer la calidad educativa, han mermado, han nivelado, pero hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, que no se les mande tareas, que no se exija deberes, que no se exija cuadernos, que no se exija libros, que no se exija uniformes, que no se exija, que no... Entonces, ¿qué hacer? Los primeros años de educación, los niños pasan el año automático, por obligación, ninguno pierde el año. Entonces, ninguno pues pasa un proceso de calidad, de evaluación educativa, tanto da. Entonces, el que más se esfuerza al ver que los resultados son iguales para el que no se esfuerza nada o poco, entonces baja la atención. Y así, la educación es necesario que haya un pacto educativo para mejorar la educación, que haya calidad educativa y calidez también, las relaciones, el interés, la preocupación por el aprendizaje, que aprendan, que se motiven, la manera de enganchar, el diálogo, de enganchar, de llegar. Y entonces ahí tenemos los grandes desafíos actuales. El diálogo, cada uno cumpla su función. Somos como un cuerpo, nos decía la palabra. Cada uno aporte lo suyo. Los problemas vienen cuando uno invade las funciones del otro, ¿no? Cada uno como parte del cuerpo humano, la cabeza sea la cabeza, los pies, las manos, las manos. Cada uno cumpla su función y su tarea, entonces sí, va a haber progreso. Y estamos en esto que nos pide el Papa en el primero del año. Entonces está el diálogo intergeneracional, está en la educación. Y está también, pues, ahora se me escapa el tercer paso. Bueno, ya vendrá. Pero estamos insistiendo que la palabra de Dios ilumina la realidad y nos permite tener una vía de salida, una vía de acción. Y que en medio de las dificultades, en medio de las adversidades y que en medio de que normalmente los recursos son menores a las necesidades, allí viene la fe, la perseverancia. Es decir, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En momentos de angustia, dolor, desespero ante la muerte de las personas, si el afligido invoca al Señor, Él escucha y lo libra de todas sus angustias. Así que busquemos el refugio, busquemos la luz, busquemos por dónde nos lleva la palabra de Dios, por dónde marca este camino para poder encontrar una solución, para poder también nosotros dar los pasos que muchas veces no sabemos qué puertas golpear o dónde golpear. Y ahí está, la fe también nos ayuda a encontrar esa palabra de Dios y que no olvidarnos que en la fe existe la providencia de Dios. En estos mismos lugares
pasaban la voz y llegaban donaciones. Entonces, una señora llegó con una donación. ¿Y cómo sabía? ¿Y qué dijo? Pues uno de sus niños. Uno de los niños del comedor, como bien del rebusque, pues iban a la ciudad, a otras calles de allí, a otros barrios no pudientes, y en los semáforos de ahí vendían comiso también en los supermercados ahí disponibles a colaborar, a transportar los carritos, las bolsitas y que les den una monedita. Entonces esta señora le preguntó, ¿y tú de dónde eres? ¿Qué haces? Y usted le comentó, yo en tal barrio, en tal lugar, y esto es un alimento en el comedor. Pues yo quiero conocer. Tomó la iniciativa y ahí viene la providencia. La gente se pasa la voz. Alguien dice, mire, yo he escuchado que allá ayudan, entonces, a ver, vamos a ayudar allá. Entonces llega también desde la perspectiva de fe, no olvidarnos esta esperanza, que no nos quedemos de brazos cruzados esperando que llegue la providencia. No, está trabajando. Hay un refrán popular, no sé si sea bien aplicado o mal aplicado, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, trabajar con este empeño, con este esfuerzo. Y el otro aspecto que es necesario también hoy, usar la EI, los recursos y la imaginación, o sea, la inteligencia que Dios ha dado al ser humano. En esta situación de pandemia que se han perdido muchos puestos de empleo, las empresas, algunas han quebrado, las pequeñas sobre todo, otras pues tienen dificultades económicas hasta surgir, hasta empezar. Entonces, R&I, recurso e imaginación. Entonces, había un líder comunitario que decía, desempleo. El desempleo, que es una sola palabra, la dividía en dese, el mismo, desempleo. Entonces, usted está desempleado, genere un empleo, sea un emprendedor. Así como tuve la oportunidad de participar en proyectos de emprendimiento y de capacitación de emprendimiento. Entonces, la Universidad Bolivariana, la Universidad de Medellín, la Universidad Luis Amigó, entre otras, colaboraron para generar proyectos de emprendimiento y para capacitar a la gente del barrio para que pueda salir adelante. Entonces, hoy por hoy, me han pasado los años, 2010, 2022 estamos, 12 años, y hoy hay proyectos de emprendimiento. Uno de ellos interesante, el café, otro proyecto turístico. Entonces, los mismos jóvenes hacen de guías turísticos, ya que hay el trencito por el aire, el funicular, se llama allí. Pues llega también a estos barrios marginales, llega también a este barrio que les comento. Entonces, ahora pues han generado una nueva mentalidad y mucha gente va a conocerlo. Entonces hacen un recorrido turístico, pero también consumiendo las cosas del lugar. Café producido en el lugar. Entonces, proyectos de emprendimiento, desempleo. Gracias a la palabra de Dios que nos ilumina y que nos indica el camino por donde actuar. Bien, llegamos al final de nuestro programa, Rayos de Esperanza, con una canción, Tu Palabra. Nos despedimos y nos veremos en el próximo programa con el tercer paso, el actuar. Muchísimas gracias por su compañía y por su comprensión y paciencia. Antes de poner la tercera canción, que es Tu Palabra, entonces lo tercero que nos pide el Papa para el mensaje es el empleo, buscar empleo. Así que hay que generar fuentes de empleo. Nos despedimos con la canción. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno.
es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría.